Amén, amén, y comenzamos. Vamos a ver aquí las notas que tenemos. Hoy voy a hablar sobre el ayuno, que ya en el mundo cristiano se han apagado muchos temas. Ya no se habla del pecado, del infierno, del ayuno, y estuve leyendo y este tema de verdad que aprendiendo, siempre aprendiendo. El primer versículo que voy a leer es en Marcos 2, del 18 al 22, y dice: y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron al Señor: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Les dijo el Señor: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Luego dice: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el viejo se derrama. Y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Y esto viene, si anotas los versículos, estuve analizando que viene en 3 evangelios: Mateo, en Marcos, Lucas. En Juan no, pero en esos 3 evangelios me llamó la atención que cada uno lo cuenta de diferente manera, como hemos podido ver. Cada uno lo que vio y como estuvieron ahí lo cuentan de una manera, diciendo lo mismo pero diferente. Pero allí, por ejemplo, podemos ver que el Señor estaba en la casa de un fariseo, que era Leví, que al final era el cobrador de impuestos, que era Mateo. Me llamó muchísimo la atención estos, porque Leví le decían a los cobradores de impuestos que ladrones, que paganos, y eran muy rechazados. Y pude entender y leer que Zaqueo también era jefe de los cobradores de impuestos. Entonces, tanto Zaqueo como Leví o Mateo, que era Mateo, invitaron al Señor a su casa. Mira qué cosa tan curiosa. Y él fue a la casa de los dos hombres que eran pues rateros y que hacían muchos fraudes con la gente, porque ellos eran cobradores de impuestos, se quedaban con mucho y eran judíos. Entonces, bueno, eh, veamos la queja de los fariseos. Dice que Leví había preparado en su casa una comida para que sus amigos conocieran a Jesús. Y bueno, los fariseos llegaron a quejarse: ¿por qué tus discípulos y los de Juan ayunan? ¿Y por qué tus discípulos no ayunan? Solo los de Juan y nosotros los fariseos. Y era el hecho era que se sentían muy molestos porque el Señor frecuentara ese tipo de compañeras, pero desde el pensamiento del Señor, la comida que tenía en casa de Leví había producido gozo y alegría. ¿Por qué? Por lo que dice Lucas 15:10. Dice Lucas 15:10: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y vemos que ahí el Señor acababa de ganar un pecador, pero también un discípulo, un apóstol. Y qué tremendo cuando uno le da un seguimiento a las enseñanzas, ¿verdad? Cómo aprende. Pero los fariseos pues veían mal que el Señor fuera con los pecadores y que los salvara. Ellos no creían en eso, que el Señor pudiera ir ahí y predicarles y todo eso. Y para atacar al Señor, pues hablaron sobre el ayuno. No tenían otro tema para, siempre estaban cerca de él para ofenderlo, para ver en qué le caían que estuviera mal, y ahí les salió eso. Entonces hay un versículo que dice en Mateo 21:32, porque le decían los fariseos: los discípulos de Juan ayunan, pero dice en Mateo 21:32: porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creyeron. O sea, ni siquiera creyeron en Juan, pero estaban poniéndolo como ejemplo. En Mateo 11:18 dice: porque vino Juan que ni comía y ni bebía, y dicen: demonios tiene. Vino el Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces el problema de los fariseos era que no querían que Jesús
anduviera con ese tipo de personas, pero siempre buscaban una excusa, ¿verdad? Vamos a ver algo relacionado con el ayuno. Estuve leyendo mucho, mucho para aprender más. Y yo me doy cuenta que también aprendí mucho que no sabía. Porque a veces decimos el ayuno, sí, el ayuno es no comer, es esto. Bueno, vamos a ver que el ayuno no es una práctica solamente de los judíos o de los cristianos. Existen muchas religiones. Me impactó cómo los musulmanes, que son los más terribles terroristas en el mundo, dice que ayunan durante el Ramadán, que es un mes donde ellos se arrepienten y practican todo, y me di cuenta que creen en Abraham, que creen que Dios existe, pero antes tienen a su profeta Mahoma y su Dios era Alá. Y empecé a leer para aprender y vi que supuestamente Alá le habló a Mahoma y le dio el Corán, que es en lo que creen los musulmanes. Están ahí como mezclados con lo de Dios y con el Corán. Entonces, bueno, los hindúes son tipos que ayunan mucho. Los católicos durante la cuaresma la mayoría hace ayunos prolongados también. Y en el ayuno también lo usan la gente como arma política. A veces se ponen en huelga de hambre, ¿verdad? En ayuno total. Y eso es para pues, presionar a las autoridades, para protestar por algo, y están ayunando. Estaba leyendo que Mahatma Gandhi era el viejito aquel que era un hindú que siempre andaba por 30 años haciendo una campaña política, ¿verdad? Pero pacífica por la independencia de la India. Y eso quedó ahí como tradición en la India, que usan también mucho el ayuno como un arma política, ¿verdad? Hay otro tipo de gente que ayuna pues por beneficios que puede ser para su salud. Dejan de comer alimentos que creen que no son buenos para la salud. Otros por motivos de estética, ¿verdad? No puedo comer grasa, esto, por motivos de peso. Entonces, vemos que la práctica del ayuno pues tiene muchos significados de la forma como se entiende el ayuno. Por eso a veces se confunde. Ayuno, pues es que todo el mundo está ayunando, pero sigamos viendo, por ejemplo, los judíos, ¿verdad? Los judíos tenían un día de ayuno obligatorio, que era el día de las expiaciones. Ese día que la nación entera confesaba su pecado. Eso viene en Levítico 16 y en Levítico 23. Ahí leyendo esos capítulos vamos a aprender, porque es mucho lo que decía Silvita. No hay tiempo para leer tantos versículos, pero lo importante es que nos quede un buen mensaje esta tarde. Para muchos judíos el ayuno era una práctica que regularmente pues era como social, como un indicador que servía para medir que eran muy espirituales, ¿verdad? Y viendo eso, podemos ver el ejemplo que pasó en Lucas 18, 12. Dice, ayuno dos veces a la semana, doy mis diezmos de todo lo que gano. Y bueno, dice el Señor en Mateo 6:16, cuando ayunes, que no sea evidente, porque se hacen los hipócritas. Tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Ahorita vamos a leer completo el versículo del fariseo y el publicano. Entonces, pues en esa actitud legalista llegan a censurar al Señor y sus discípulos porque no mostraban el mismo nivel de religiosidad. Entonces, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Era la pregunta. Entonces, como ya sabemos, el ayuno implica pues es abstenerse de cosas de comer, de beber, con el fin de buscar a Dios. Por tanto, de todo lo anterior, lo que realmente importa no es ayunar, sino la razón por la que ayunamos. La motivación, que sea correcta, ¿verdad? Que sea solo para agradar a Dios y no por causas equivocadas. Fíjense, las causas equivocadas que puede haber. Nunca había leído, o si lo leí me lo pasé, como hemos platicado con Claudita, no lo entendí. Realmente no lo entendí porque yo he leído varias veces el libro de Hechos, pero miren lo que dice.
en Hechos 23-21. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber, o sea, un ayuno, hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando esa promesa. Había 40 hombres que estaban ayunando para matar al apóstol Pablo. Hoy que estaba sacando estas notas, lo pude entender. 40 hombres en ayuno para matar al apóstol Pablo. Y pues este es un ejemplo extremo de la malvada motivación para el ayuno, ¿verdad? Entonces también, como hemos mencionado antes, muchos judíos de la época de Jesús ayunaban al fin de parecer superiores a los demás. Los musulmanes, ¿verdad? Ahí estuve leyendo varios, no conocía mucho de los musulmanes, y hoy aprendí bastante. Ellos están obligados a ayunar todo el mes de Ramadán, como dicen ellos, y durante ese periodo, miren qué curioso, está prohibido comer o beber durante el día, pero no así por la noche. Y curiosamente, en una ocasión alguien le preguntó a un musulmán por qué durante el mes de Ramadán se consumían mucho más alimentos que en cualquier otro mes del año. O sea, no parece que tenga mucho sentido, ¿verdad? Dejar de comer en el día y comer en la noche como nunca, como locos, ¿verdad? Ese es el ayuno de los musulmanes. Los fariseos, que planeaban el ayuno como una buena obra que los llevaría a alcanzar la salvación, vemos aquí el versículo que les decía, el fariseo y el publicano. En Lucas 18, 9 al 14. Mientras que el publicano sentía vergüenza, ya les dije quiénes eran el publicano, el que cobraba los impuestos, que era rechazado porque eran rateros y abusaban de la gente, ¿verdad? Pero allí el publicano que entró al templo dice que sentía vergüenza por sus pecados y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Y el fariseo fue hacia adelante para explicar las buenas obras que hacía, por las que se creía merecedor de ser justificado. Y notemos que una de las buenas obras de la que presumía el fariseo era el ayuno, que practicaba 2 veces por semana. Entonces queda claro que él pensaba que podía salvarse por sus buenas obras. El Señor le decía hipócrita, ¿verdad? Pero el que salió justificado, podemos ver en Lucas 18, 9, fue el publicano, porque Jesús los estaba viendo. Y mientras el fariseo decía, yo ayuno 2 veces por semana y doy mis ofrendas y todo, y el otro estaba avergonzado por su pecado, y dijo el Señor, este es el que salió justificado. Entonces en la mente del religioso está el pensamiento de que el ayuno y otras obras sirven para compensar la desobediencia a Dios. Y eso no es así. Otras personas practican el ayuno que se castigan, ¿verdad? Se golpean y ayunan y pues a castigar el cuerpo pecador. Entonces Pablo advirtió que eso pues no sirve para nada, porque en Colosenses 2:20 dice, ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo? Tales como no toques esto, no pruebes esto, no te acerques a aquello. Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. La gran pregunta, ¿por qué ayunar? Tengo varios ejemplos, ¿verdad? Razones por las que debemos ayunar. Nehemías, en el libro de Nehemías 9, 1 y 2, el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno, con cilicio y tierra sobre sí, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Eso es Nehemías. En la ciudad de Nínive, arrepentidos por la predicación de Jonás, proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio. En Jonás 3:5 dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y eso detuvo el juicio del Señor, pero era ayuno y oración y humillación. Daniel buscó a Dios en oración, oró al Señor su Dios e hizo confesión de los pecados del pueblo. En Daniel 9, 3 y 4 dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándolo en oración y ruego, en ayuno, en cilicio y cenizas. Oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor,
Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. ¿Con quién guarda el Señor el pacto y la misericordia? Con los que le aman y con los que guardan sus mandamientos. Vemos el ejemplo del apóstol Pablo. Pablo Saulo de Tarso, ¿verdad? Que en su conversión estuvo 3 días sin comer y sin beber. En Hechos 9:9 vemos que no tomó agua, ni comió, ni bebió por 3 días. Bueno, también se relaciona el ayuno con la dependencia de Dios. Tiene que ver con ocasiones pues muy especiales que necesitamos buscar a Dios para pedir alguna dirección, alguna bendición particular. Para ello nos alejamos del alimento y otras distracciones para encontrarnos con el Señor. Es por esa razón que el ayuno y la oración aparecen normalmente juntos. Cuando ayunamos no podemos dejar a un lado la oración. Si digo voy a ayunar, tengo que orar. Si no, ¿para qué ayuno? Más paso hambre, ¿verdad? Y tiene mucho sentido, vamos a entender más ahora. Ahorita les estoy dando unos ejemplos de todos los ayunos que yo vi, no todos, porque algunos. Moisés, por ejemplo, ayunó en el monte Sinaí, ¿verdad? Cuando fue renovado el pacto, dice en Éxodo 24:18, entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo en el monte 40 días y 40 noches, que aquella nube le cubrió y subió por las tablas de la ley y no comió ni bebió, 40 días, pero estaba en la presencia de Dios. Josafat es otro ejemplo poderoso, porque los ejércitos de Moab y Amón que avanzaban hacia él, pues eran mucho más poderosos y grandes que él. ¿Y qué hizo? Humilló su rostro para consultar al Señor y pregonó ayuno a todos. En Judá, a todos los de Judá. Segunda de Crónicas 20, del 1 al 3. Dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y sabemos que el Señor confundió a sus enemigos y se mataron entre ellos mismos, pero el Señor escuchó a Josafat cuando oró y ayunó todo el pueblo. El ejemplo que siempre hemos resaltado es de la reina Esther, ¿se acuerdan? Que Esther en Esther 4:16 dice, ve y reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa. Ayunen por mí, no coman ni beban en 3 días, noches y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. El resultado ya lo tenemos porque lo conocemos, leímos el libro de Esther, versículo a versículo, y sabemos que el Señor le dio gracia y favor, pero antes ayunó todo el pueblo por ella, sus doncellas por 3 días. El ejemplo de Esdras dice que publicó ayuno antes de conducir a los desterrados de vuelta a Jerusalén, para afligirlos delante de nuestro Dios y solicitar de él el camino derecho para el pueblo. Esdras 8:21 al 23 dice, y publiqué ayuno allí junto al río Ahava, para afligiros delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonen. Ayunamos pues y pedimos a Dios sobre esto y él nos fue propicio. O sea, ahí estaba el escriba, le dicen el escriba Esdras, ¿verdad? Relatando lo que le dijo al Señor, cómo iban todos los que se habían desterrado de Jerusalén, y él pudo reunirlos para levantar otra vez los muros y restaurar la ciudad, y el Señor los cuidó. Pero él dice claramente, me encanta cómo dice, sobre los niños, sobre todos, que nos guarde de los enemigos, para no pedirle favor al rey. Dice, me dio vergüenza decirle al rey, ayúdenos no, mejor le pidió al Señor, y miren, el Señor los llevó con bien.
El ejemplo máximo que hemos visto es del Señor Jesucristo, ¿verdad? Que en Mateo 4, 1 y 2 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Otro ejemplo más es la iglesia de Antioquia. Dice que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Maán, el que se había criado junto con Herodes, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Son ejemplos poderosos de lo que produce el ayuno y la oración. Pablo y Bernabé también, dice en Hechos 14:23, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Eso fue para designar ancianos en cada nueva iglesia que iban fundando. Ayunaban y oraban para pedir que el Señor les bendijera y les respaldara en lo que hacían. El ayuno de Juan el Bautista, bueno, ahí dice en Mateo 11:18 que ni comía ni bebía. Y ya sabemos que él comía miel silvestre y como, no me acuerdo lo que le daban al nombre, lagartijas o no sé cómo se llamaba, saltamontes, eso era lo que él comía, pero él practicaba ayunos pues con mucha frecuencia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no ayunan los discípulos de Jesús? La pregunta que le hicieron los fariseos. Esta fue la pregunta. Los discípulos de Juan el Bautista le respondió el Señor, los amigos del novio no pueden ayunar mientras el novio está con ellos. El ayuno en el Antiguo Testamento era una expresión de pena, desesperación y en muchos casos debido a algún pecado. Pero en este momento en que el Mesías ya había venido, era una situación demasiado alegre como para mezclar el ayuno. Jesús estaba haciendo una tremenda afirmación sobre sí mismo en el Antiguo Testamento. Pude leer que desde el Antiguo Testamento ya se mencionaba Dios como el esposo de Israel, pero ya hemos estado viendo cómo lo lastimaron, cómo lo rechazaron y cómo pecaron contra él. Dice en Isaías 62:5, tus hijos se dedicarán a ti, oh Jerusalén, como una joven se dedica a su esposo. Entonces Dios se regocijará por ti como el esposo se regocija con su esposa. El Señor quería tener la misma relación que tiene ahora con la iglesia, con su pueblo, pero lo rechazaron. Hay más versículos donde habla sobre el esposo de Israel. El Señor quería también llevar a cabo una relación así. Y es en Ezequiel 16:8 y en Oseas 2, del 19 al 20. Entonces, en ese momento, Jesús está diciendo que él mismo era el esposo que Israel estaba esperando. Juan el Bautista ya había reconocido ese mismo hecho. Dice, miren este versículo precioso, Juan 3:28-29. Dice, vosotros mismos me sois testigos de lo que dije. Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Pues así mi gozo está cumplido. Está hablando Juan el Bautista. Dice que él es testigo, ¿verdad? Que tiene de cómo tiene delante de él al esposo que se goza con su esposa. Y lo dice muy bonito, dice, pero tiene a su lado un amigo que se goza con él. ¿Y cuál era el amigo? Era Juan. Juan el Bautista era el amigo del Señor. Dice, soy enviado delante de él, que tiene la esposa, más el amigo del esposo está a su lado y le oye. O sea, una relación tan bonita de los primos, porque eran primos, ¿verdad? Y me encantó entender que él era el amigo de Jesús en ese momento por lo que estaban hablando de la esposa. Entonces, ¿debemos ayunar los cristianos en la actualidad? Por ejemplo,
el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte incluyó el ayuno entre los pilares de la piedad juntamente con la oración y la limosna. En Mateo 6, del 1 al 18. Porque mucha gente dice, no, pero el ayuno era para el Antiguo Testamento, ya para qué ayunar, es que ya Cristo nos salvó, es que esto, lo otro. El Señor en el Sermón del Monte dijo en Mateo 6, del 1 al 18, en las bienaventuranzas, cuando ayunen, no sean austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto les digo que ya tienen su recompensa, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para que no muestres a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Creo que ahí está el Señor haciendo un mandato a la iglesia en las bienaventuranzas. Cuando ayunen. Luego dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, ¿verdad? Y tu Padre que ve en lo secreto. Entonces, y dio por hecho que sus discípulos sí ayunarían. Pero fijémonos cómo comienza su exhortación. Cuando ayunes. De hecho, él mismo ayunó. Lo acabamos de leer. También encontramos diversas ocasiones en que la iglesia ayunaba después de la ascensión de Cristo. Y vemos, por ejemplo, varios ejemplos en Hechos de los Apóstoles. En 2 Corintios 6:5 dice, en azotes, dice el apóstol Pablo, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Todo eso el apóstol Pablo lo puso en 2 Corintios. O sea que el apóstol Pablo era un hombre de ayuno y oración. A pesar que dice aquí que en desvelos, en cárceles, en persecuciones. En 2 Corintios 11:27 dice, en trabajo y fatiga, en mucho desvelo, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Yo creo que ese es uno de los ejemplos más claros de que sí necesitamos ayuno y oración. Y como les decía en un principio, se ha perdido tanto esos principios, se ha descuidado ya tanto en la iglesia que poco a poco han entrado como otras situaciones y van quitando lo que la gente cree que pues no es muy importante, ¿verdad? Dice el Señor, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. ¿Pero qué quiso decir el Señor Jesús con esto? Dice que él estaba anticipando que llegaría el momento en que le sería quitado. Esto hace referencia en primer lugar a su muerte. Pero en este contexto quizás sea mejor pensar que es su ascensión al cielo. Cuando él se fue dijo, bueno, les va a ser quitado, entonces sí necesitan ayunar. Y en este periodo de ausencia del Señor, mientras la iglesia espera su segunda venida, es cuando los creyentes somos llamados a ayunar. La venida, dice, con esto coincide el hecho de que Jesús definiera su segunda venida como la venida del esposo. Aquí viene el esposo, salgan a recibirle. Acuérdense de las doncellas que estaban ahí, que se quedaron la mitad, las prudentes y las imprudentes, ¿verdad? Que no entraron. Entonces, pues se supone que estaban ayunando y esperando al esposo y así está la iglesia. Así que desde que el Señor subió al cielo, los creyentes tenemos que ayunar a fin de concentrarnos más en la oración. Para los cristianos la comunicación se aplica a través de la oración, pero si al igual, imagínense, si al igual un teléfono pierde la señal, eso lo he seguido con Erika, ¿verdad? Que cuando pasa por unos cerros, ya no hay señal, se corta, ya sabemos. Mamá, ya voy a subir por tal lugar, se me va a cortar la comunicación, no hay señal, ¿verdad? Y así el celular a veces se nos va la señal y mucha gente, bueno, aquí tenemos más buen internet y todo, pero hay muchos lugares donde tienes que moverte. En su casa, Erika tiene que ponerse cerca de una ventana para que pueda entrar la señal a su cuarto y poder comunicarse. Si no, no hay señal. Entonces, pues así estamos a veces los creyentes, ¿verdad? Igual que un teléfono que pierde la señal al distanciarse de la antena o de la, ¿cómo se llama lo que están arriba? El satélite. Nuestra oración puede verse afectada al distanciarnos de Dios.
perder la señal con Dios, que ayer Erika hablaba mucho sobre eso. No podemos descuidar, ¿verdad?, nuestra relación con el Señor, y yo puedo entender que es muy importante practicar el ayuno. Y no que estés todo el día muerta de hambre, que te no tiene que ser un sacrificio. Eso va juntamente con la oración y nuestro tiempo con Dios. Entonces, Jesús estuvo pues presente frente al judaísmo de su tiempo. La pregunta de los fariseos, ¿verdad?, que Jesús aclarara su posición frente al judaísmo. Vemos que no había venido a reformar, sino a hacer algo completamente nuevo. Eso se puede entender con el remiendo del paño y con el vino nuevo. Dice el vestido nuevo, por ejemplo, dice que Jesús empleó algo fácil de entender, como un pedazo de paño nuevo, cosido a una prenda desgastada, no hacía más que empeorar la rotura. Y llegó el momento en que ya no se podían seguir poniendo parches y había que plantearlo todo nuevo. Entonces, prescindir de lo viejo. Era precisamente su misión en relación al judaísmo. Cristo no pretendía remendar, poner un parche sobre lo nuevo. El judaísmo, con la ayuda de algunos elementos nuevos tomados del cristianismo, ni siquiera su pretensión era mejorar al viejo hombre, sino que se propone ser una nueva creación. No quiere reformar al pecador, sino regenerarlo. Lo que quiere hacer con cada uno de nosotros, regenerarnos. Por eso es el ejemplo del vestido nuevo. Y ahora de los odres nuevos. ¿Qué es un odre? Dice que en aquellos días no había botellas, por lo que usaban las pieles de los animales cocidas. Estos eran los odres a los que se refiere Jesús. Cuando los odres eran nuevos, tenían elasticidad, pero cuando se hacían viejos, se ponían duros y ya no cedían. Si el vino en estado de fermentación se echaba en odres viejos y débiles, se reventaba. La fuerza del vino nuevo exigía odres nuevos y resistentes. Aquí podemos ver que el poder interno y espiritual del nuevo orden que Cristo había venido a establecer en nuestra vida. Ahora somos nueva creación, nuevas criaturas, y Él quiere derramar ese vino nuevo que es Espíritu Santo. Entonces, el ayuno cristiano. Vamos a hablar un poquito ya del ayuno cristiano. Dice que el ayuno cristiano no puede ser planteado como una buena obra que nos ayuda a ganar la salvación. El ayuno no salva, no es para salvación, no es una obra como lo hacían los judíos. Somos salvados por la obra de Cristo en la cruz y no podemos añadir nada a eso. Tampoco puede ser practicado con el fin de ganar el favor de Dios, puesto que ya contamos con Él desde el mismo momento en que aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Decía Pablo, si Dios nos dio a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Romanos 8:32. Ahí queda claro que nada que hagamos va a traer a nosotros el favor de Dios, porque ya nos dio a su Hijo. Es absurdo plantear el ayuno como una forma de forzar a Dios para que haga lo que pedimos, puesto que Él nos ama y desea bendecirnos. Acabamos de ver varios ejemplos de que se humillaban, dejaban de comer y se metían con Dios en oración a pedir un favor, a pedir protección. Y el Señor siempre les respondió en todos los ejemplos que vimos y más. Pero no podemos decir, ay, yo quiero que el Señor me dé un trabajo, voy a ayunar. Y creo que si me pongo 3 días en ayuno, el Señor me va a dar el trabajo. Sabemos que eso no es así. Más que nada, el ayuno es para tener intimidad con Dios, para apartarnos, para reconocer nuestro pecado, arrepentirnos, pedirle que nos limpie, que nos ayude, leer la palabra. Eso es el ayuno. La iglesia debe ayunar en este tiempo como una expresión de su anhelo por estar con el esposo. En este sentido, podríamos decir que el ayuno cristiano es tener hambre de la plenitud del Señor. Efesios 3:19 dice, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Miren qué bonito versículo. El ayuno cristiano, según la Biblia, dice que ayunar consiste en abstenerse de alimentos para enfocarse en un periodo de crecimiento espiritual. Se trata de ayunar y orar mientras se medita en la palabra de Dios. El propósito del ayuno cristiano es renunciar temporalmente a los placeres físicos para profundizar más conscientes en la vida espiritual como la forma de aproximarse más al Señor.
Ese es realmente lo que significa el ayuno. Dice Joel 2:12. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Convertíos a mí de todo vuestro corazón con ayuno, lloro y lamento. Entonces, en la presencia de Dios, permitir que nos toque el Señor y quebrantar nuestra vida y humillarnos ahí delante de Él, pero es muy importante combinar el ayuno con oración. Que mediodía voy a estar, ok, mediodía le voy a dedicar al Señor. Que 2 horas, sin estar tomando agüita, sin estar tomando cafecito, ni nada, meterme, porque yo creo que eso ha sido una exhortación de todos estos 2 años, que leamos su palabra, que nos acerquemos más a Él, que le conozcamos más. Entonces, pues ayunar es debilitar la carne, y la carne es un organismo vivo, pero no está sujeta al espíritu. Tiene la capacidad de aceptar influencias como las cosas materiales y todas las distracciones del mundo, muchas de ellas que la contaminan y estorban la fe. De ahí la necesidad de ayunar. Quitarle a la carnita un poquito el celular, la televisión, la comida, desnutrirla un poquito para fortalecer nuestro espíritu. Ese es el verdadero ayuno. Aunque hay uno en Isaías 58, que el Señor dice también, si quieres practicar el ayuno, dale de comer al que tiene hambre, cobija al que tiene frío, suelta las ligaduras de impiedad. Dice muchas cosas en Isaías 58, como el Señor dice, ¿quieres ayunar? Haz esto. Yo me encantó leer en Hechos 10, lo pueden leer todo el versículo, cómo el Señor escucha la oración aún de los que no habían aceptado a Cristo. Hay Cornelio, que es un cinturón que oraba y Dios lo escuchó. No sé si recuerdan, vimos eso, cómo un ángel se le apareció a Cornelio y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han sido vistas por Dios. Entonces, el Señor quiere que mandes llamar a Pedro que venga contigo. Y es una larga historia en el versículo 10 en el capítulo 10 de Hechos, viene toda la historia, cómo fueron a traer a Pedro. Cuando llegó Pedro, pues le habló, le dio el mensaje de salvación y Cornelio aceptó al Señor. Y ahí mismo fue derramado el Espíritu Santo sobre todos los que estaban con él. Y es bien bonita esa conversión. Entonces, si el Señor escuchaba a Cornelio, que todavía no recibía a Cristo en su corazón, pero era un hombre que temía a Dios y que daba limosnas, y Dios desde el cielo lo vio para enviarle un ángel, entonces, ¿cuánto más las hijas de Dios, que apartemos tiempo de calidad con el Señor en ayuno y oración? Y una reflexión de lo que significa el ayuno, ¿verdad? El ayuno y la oración dice que es como un rifle, pero un rifle que es igual que las balas. Si un soldado va a la batalla y no lleva el rifle, ese rifle ya no es un rifle, sino un garrote. Ya no es un arma eficaz. Al igual, si va a la batalla y solo lleva las balas, pues entonces lo más que puede hacer es tirarlas y tener la esperanza de que exploten de nuevo. El arma no es eficaz, pero si él entra en la batalla con el rifle y con las balas, las dos cosas, entonces es un soldado eficaz. Y lo mismo es, ¿verdad? Lo mismo es verdad para nosotros si ayunamos, pero no oramos. Entonces no estamos haciendo mucho. Y si oramos y no ayunamos, entonces estamos orando con la esperanza de que nuestras oraciones sean escuchadas, y lo serán cuando oramos y ayunamos. En realidad tenemos el arma más eficaz. Es una de las armas espirituales que Dios nos ha dado. Armas de milicia, como Erika nos habla mucho de las armas de milicia, como es la oración, el ayuno, declarar la palabra, todo eso son armas de milicia. Entonces, ¿cuál es el propósito de ayunar? Ayunar nos enseña disciplina, nos enseña a apreciar más los regalos que Dios nos ha dado. Y bueno, ayuno y oración, un arma que podemos usar también contra los poderes de las tinieblas. Una persona que está fortalecida en ayuno y oración, el diablo no la va a tumbar fácilmente. Amén. Entonces, ¿qué razones hay para que podamos ayunar? Hay muchos ejemplos, ¿verdad? Dice que el ayuno y la oración siempre han jugado un papel importante en la vida de hombres y mujeres de Dios. Estas disciplinas espirituales se han utilizado para transformar circunstancias. Y vimos ejemplos, ya que hay otros ejemplos, ¿verdad? Que ayunar detuvo el juicio de Israel, el juicio de Dios sobre Israel. El ayuno que
la viejita hacía, ¿se acuerdan? Dice que era Ana, una viejita de 80 y algo de años que estaba en el templo y servía a Dios con ayuno y oración. La mamá de Samuel también iba todos los días, era estéril y oraba y ayunaba, y el Señor le concedió tener un hijo. Entonces, ayunar produjo victorias inesperadas. Cuando Israel salió a pelear contra los benjamitas, perdieron 22,000 hombres en un día y 18,000 más en el siguiente. Después que ayunaron, el Señor peleó a su lado, haciendo perder al enemigo unos 25,000 hombres. Jueces 20:26. Entonces, vemos el ejemplo de David. Miren, este ejemplo de ayuno de David me encantó, que viene en Salmos 35:13. Pero yo, cuando ellos enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvió a mi Señor. O sea, el rey David lloró, afligió con ayuno su alma, y esto el Señor escuchó. Y eso era porque dice que cuando ellos se enfermaron, o sea, no sé, será su ejército, muchos se enfermaron, él se puso a ayunar para pedir sanidad. Entonces, qué tremendos ejemplos, eso nos alimenta la fe de verdad. Ya les hablé de Esdras, que con oración y ayuno, pues logró reedificar los muros de Jerusalén, ¿verdad? Qué males, son muchos versículos. Entonces, pues el ayuno es una poderosa expresión de arrepentimiento, ¿verdad? Cuando nosotros estamos frente al Señor con la carne debilitada, pues ahí el Espíritu Santo se puede traer convicción y puede hablarnos cómo Él quiere que cambiemos cosas, cómo Él quiere que vaciemos nuestra copa, que le decía ayer a Erika, y la llenemos, y dejar que Él nos llene, ¿verdad? Entonces, pues, si seguimos con algún ejemplo, dice que orar y ayunar incrementa el poder espiritual para un mayor impacto. Luego de 40 días en oración y ayuno, Jesús volvió predicando en el poder del Espíritu Santo. Qué hermoso ver que el Señor, antes de su ministerio comenzar, tuvo que irse a apartarse 40 días en ayuno para poder recibir todo lo que Dios le iba a dar, todo ese poder y todo ese amor por todos los que iba a ministrar y todo. Pero fue él el mejor ejemplo, ¿verdad? Y bueno, el ayuno me ayuda a poner a Dios en primer lugar. Dice que busquemos el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. El ayuno aumenta mi conocimiento del amor de Dios. Pues pidámosle, ¿verdad?, en oración que nos dé de su gloriosa e inagotable recursos, porque el ayuno es un recurso, que nos fortalezca, ¿verdad?, con su espíritu en el hombre interior, que tanta falta nos hace. Entonces, hay unos versículos también muy buenos que les menciono, el Salmo 63, 2 Corintios 7:14. Y bueno, si alguna siente en su corazón poner por obra el ayuno, podemos comenzar, por ejemplo, prepararnos, ¿verdad? Yo quiero estar 1 hora, 2 horas. Yo sé que Cristi ahorita pues no puede, pero llegando a su casita, Silvita cuando tiene oportunidad también, yo también estoy buscando ese tiempo, decir 2 horas. Empezar con alabanza, con adoración, ¿verdad? Meditar en la palabra de Dios, invitar al Espíritu Santo que me enseñe cuál es la voluntad del Señor para mí. Dice Filipenses 2:13 en la Nueva Traducción Viviente, me gustó. Pues Dios, según sus bondades, según su bondadosa determinación, es quien hace nacer en ustedes los buenos deseos y quien los ayuda a llevarlos a cabo. Los vuelvo a leer. Filipenses 2:13. Pues Dios, según su bondadosa determinación, es quien hace nacer en ustedes los buenos deseos y quien les ayuda a llevarlos a cabo. Ay, Señor, pues pedirle al Señor que nos muestre, ¿verdad?, cómo influenciar a nuestra familia, cómo influenciar en la iglesia, en nuestro entorno donde nos movemos, a través de fortalecernos en el espíritu, ¿verdad?
Orar al Señor porque nos dé visión, ¿verdad? Visión para mi vida y poder para hacer su voluntad, todo eso en el tiempo que estemos en ayuno y oración con el Señor. Hay testimonios de sanidad, pues en una ocasión una hermana, ella lo dijo cuando terminó, me platicó cuando terminó que había ayunado 3 días, no así de sacrificio, de que le dijo al Señor, no puedo más con esta enfermedad, de una enfermedad, pues como me imagino que era una enfermedad como de las mujeres, que le daba pena, dice, me daba vergüenza externar lo que yo tenía, dice, pero yo me metí con el Señor en ayuno, oración, clamando su misericordia, y el Señor me sanó. Y lo que le digo no es para que el ayuno lo usemos como para torcerle el brazo a Dios. Yo quiero esto, no, pero cuando tú te humillas, el Señor te exalta. Dice la palabra de Dios que todo el que se humilla será exaltado y el que se exalta va a ser humillado. Muy importante orar, ¿verdad? Por visión para nuestra vida, qué estamos viendo, hacia dónde queremos ir. Y esta es una de las cosas que Dios nos ha provisto a través del ayuno, la oración. Tenemos su Espíritu Santo que es nuestro ayudador. Y yo les invito, mis hermanas, que busquemos un tiempito, ¿verdad? Y probemos al Señor en esto. Cómo Él va a llenarnos más, pero también a traer a nuestra mente qué es lo que quiere hacer con nosotros. Qué quiere tratar con nosotros, a darnos el poder para poder cambiar, porque es humillación, es reconocer nuestras faltas delante de Dios. Pero sí, ayunar de televisión, de celular, de muchas cosas también se puede hacer, de cosas que nos gustan. Hay personas que dicen, son cafeteras, dicen, bueno, yo voy a ofrecer un ayuno al Señor de 2, 3 días, una semana de no tomar café. Entonces sí hay cosas que eso lastiman a la carne, eso debilitan a la carne. Entonces, mis amadas, pues yo quería compartir este mensajito para que nos motivemos y aprendamos un poquito más. Es muy largo, pero de verdad yo creo que queda claro, ¿verdad? Que muchas cosas se han perdido de la doctrina del Señor y este es uno de los puntos. Gente que no se ha bautizado y lo ha dejado como allá bueno, ya, soy cristiana, pero no me bautizo. Yo les he dicho, siempre pregunto, ¿ya te bautizaste? ¿Ya te bautizaste? Entonces, bueno, oremos para que el Señor nos ayude a ser diligentes. Creo que Cristian no está. Podemos orar para concluir. Silvita tiene un compromiso. Ya no quise poner más versículos porque yo le dije que el mensaje era claro y cortito, pero yo creo que lo he entendido. Entonces, pues mi hermanita Cristi está recuperándose. Sabemos en el nombre de Jesús que está en nuestras oraciones y que la vamos a ver pronto recuperada aquí. La extrañamos mucho. Entonces, bueno, vamos a darle gracias al Señor y pedirle que nos auxilie y nos siga enseñando sus principios. Amén. Entonces, pues tenemos a Lupita, Silvia y yo termino. Vamos a seguir el día de mañana con Silvita y terminaremos, si Dios lo permite, mañana a las